Vamos a tener el tema para hoy, la fe en Cristo que nos permite encontrar la felicidad. La fe en Cristo que nos permite encontrar la felicidad. Dios nos creó para que estemos en comunión con Él y en esa comunión con Él podemos tener la felicidad. Podemos disfrutar la vida. Ahí encontramos la felicidad, en esa comunión con Dios, en esa relación con Dios. ¿Y por qué Cristo es necesario? ¿Por qué tenemos la necesidad de Jesucristo? Porque cuando el ser humano pecó, necesitó del Evangelio de Jesucristo para volver a la comunión con Dios, para ser unido a Dios por medio de Jesucristo. Porque a través de Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados y es quitada nuestra culpa. Ahora, ¿cómo se da esta fe en Cristo? ¿Cómo es esta fe en Cristo? ¿Cómo podemos identificar esta fe en Jesucristo? La fe que nos hace dichosos, bienaventurados. La fe que nos da precisamente la oportunidad de estar en Cristo y estando en Cristo, estar en Dios para disfrutar de la felicidad. Vamos a leer en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, del verso 24 al verso 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que estaba con ellos, que no estaba con ellos. Él no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La bienaventuranza por creer en Jesucristo es porque Jesucristo nos une con Dios, nos relaciona con Dios, nos permite tener comunión con Dios y nos permite disfrutar de Dios. Esto es lo que verdaderamente hace feliz al ser humano: conocer a Dios, relacionarse con Dios, tener comunión con Dios y las manifestaciones permanentes de Dios en la vida para darnos bendiciones y cumplir sus promesas, nos hace dichosos, nos hace bienaventurados. Y por eso necesitamos la fe en Jesucristo. ¿Cómo es esta fe? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo puede ser conocida esta fe? Lo vamos a ver a través de esta narración que hemos leído. Pero comencemos a manera de introducción diciendo que hay muchas cosas que las personas anhelan, lo cual no produce fe verdadera. En este tiempo, en la vida religiosa, incluso en la vida de los incrédulos, hay muchas cosas que las personas anhelan, desean, buscan, pero esto no produce la fe verdadera. Por ejemplo,
Cuando se exige una voz, una visión, una revelación para probar la fe. Hay personas que quieren que Dios les hable, quieren oír la voz de Dios. Hay personas que quieren ver, quieren tener una visión. Hay personas que quieren tener una revelación especial para que de esa manera puedan creer. Si no tienen revelación, visión, si no escuchan la voz de Dios que les hable, y entonces así no van a tener fe, no desean tener fe, no van a creer porque no son convencidos a través de esto. Aunque una voz les hablase, aunque vieran, aunque tuvieran otra revelación, de todas maneras, eso sería una fe falsa. Incluso hay personas que dicen oír la voz de Dios, que dicen tener visiones, sueños, y hay personas que dicen tener una nueva revelación. ¿Sabe? Esto es falso, esto es diabólico, esto es contrario al evangelio, esto no es cierto, esto es mentira. Entonces, esta creencia no es en Jesucristo. Esta fe no es la fe verdadera. Y recuerden que hemos leído acerca de lo que Tomás está diciendo. Si no veo, no creo. Si no toco, no creo. Si no experimento, no creo. Otra cosa es que hay personas que exigen algunas pruebas especiales para probar la fe. Y ellos mismos consideran que hay situaciones en donde necesita Dios actuar ante sus ojos. Y necesitan ver cómo en una circunstancia Dios se manifiesta para que entonces ellos puedan creer. Otros exigen experiencias fuera de lo natural. Quieren sentir algo que está fuera de lo natural, quieren ver algo paranormal, quieren experimentar algo que va más allá de lo físico. Y si sienten, si experimentan, si conocen algo sobrenatural, entonces van a creer. Este tipo de fe es falsa. Algunos también exigen respuestas a algunas preguntas difíciles. Hay personas que quieren entender de manera lógica y con la razón para que entonces tengan fe. Si no, esa fe no sirve. Esa fe es falsa según ellos, pero en realidad este tipo de fe que se produce a partir del razonamiento, de la lógica, en verdad no es la fe en Jesucristo. Algunos otros exigen que se experimente el éxito, el triunfo. Hay personas que piden ser prósperas para creer. Buscan que sean exitosos y prósperos como algo que Dios haga en sus vidas para que demuestre su existencia, su poder, su buena voluntad, su amor. Y entonces ellos creen que de ese modo van a tener, ahora sí, razones para creer en Dios. De lo contrario, no hay razones para creer en Dios. Estos anhelos humanos, en verdad, pueden producir algún tipo de convencimiento, pueden producir algo como para acercarse a Dios. Pero entonces esto es falso, esto no sirve. Lo que produzca esto no es suficiente. No es la fe verdadera en Jesucristo para salvación. Veamos, hermanos, cómo la fe en Cristo que nos permite encontrar la felicidad, en verdad se manifiesta. ¿Cómo es esta fe? ¿Cómo es que uno puede conocer este tipo de fe? En primer lugar, por la gracia de Dios participamos de la fe verdadera. Es por la gracia. Esto no es algo de nosotros hacia Dios. Es obra de Dios hacia nosotros. No es porque nosotros pidamos pruebas. No es porque nosotros pidamos ver.
No es porque nosotros pidamos tocar, como en el caso de Tomás. Quiere ver, quiere tocar, quiere palpar, quiere meter su dedo en los orificios que dejaron los clavos. Quiere meter su mano en el costado de Jesús para creer que en verdad Él es el Cristo, para creer que en verdad ha resucitado, para creer que en verdad es quien dice ser. Por la gracia de Dios participamos de la fe. La fe es un don de Dios. Dios en su misericordia y en su bondad nos permite en verdad conocer este tipo de fe. En el caso de Tomás, Jesús actuó con misericordia y bondad. Le dio a Tomás lo que él pidió. El versículo 27. Jesús le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús está dándole a Tomás lo que pide. ¿Por qué? Porque Jesús está actuando con misericordia, está actuando con bondad, está actuando con compasión. Porque Jonás es uno de los elegidos. Fue llamado por Jesús para que sea su discípulo, para que sea su apóstol. Entonces, cuando se trata del plan de Dios para tu vida, cuando se trata de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios para tu vida, para que seas salvo, para que tengas la felicidad, para que te unas a Dios, para que tengas comunión con Dios, para que disfrutes las bendiciones y las bondades de Dios, entonces Dios hará algo maravilloso. Actuará con misericordia, con bondad, con gracia, y te permitirá la fe para que creas en Jesucristo. De lo contrario, uno no puede creer para ser salvo. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Y para que uno sea salvo, uno necesita creer. Y para que uno crea, uno necesita fe. Y esta fe nos llega de parte de Dios como un don, como un regalo. Al final, hermanos, no podemos gloriarnos. No podemos atribuirnos el honor y la gloria por ser salvos. No podemos llegar a la conclusión que la salvación es un merecimiento, que la salvación es una recompensa. No podemos decir que la salvación es algo que uno se gana, que uno provoca. No, la salvación es un regalo de Dios, es la gracia de Dios en Cristo, y esto porque podemos tener fe en Jesucristo como un don de Dios, como un regalo, como algo gratuito, como algo que no merecemos, pero que recibimos. Así que por la gracia de Dios participamos de la fe. Tomás había dicho que no iba a creer. No iba a creer a menos que en verdad pudiese meter su dedo en el lugar de los clavos. Verso 25 de Juan 20. Sí, él así lo expresa. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso él pidió para creer. Y entonces Jesús quiere que Tomás sea un creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Y por eso él le dice: ven, Tomás, ven, acércate. Pon tu dedo en mi mano. Acércate. Ven. Aquí está mi mano. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Creemos por la gracia de Dios.
Tenemos fe por la gracia de Dios. Entonces tenemos que celebrar todo el tiempo la fe que tenemos, la fe en Jesucristo. Esta es la fe verdadera. No es la fe que llega porque la pedimos a partir de exigir obras que nosotros hagamos o por exigirle a Dios que nos lleve al éxito, nos haga triunfar en la vida. Esta no es la fe que pide razonamiento y lógica. Esta no es la fe que demanda una voz audible, una visión, una revelación nueva. Esta no es la fe que en verdad exige pruebas fuera de lo natural. La fe verdadera, la fe en Jesucristo, la fe salvadora, nos llega como un don de Dios. Número 2. Debemos recordar y anunciar la muerte de Cristo para afirmar nuestra fe. Es decir, la fe tiene entendimiento de que Jesucristo vino al mundo para morir por nuestros pecados. Él murió, como fue anunciado, para redimirnos de nuestros pecados, para quitar nuestro pecado, para quitar nuestra culpa. Y creemos que la muerte de Jesucristo fue necesaria y fue verdadera, fue real, porque a través de su muerte nos da la vida. Entonces, la fe verdadera recuerda siempre la muerte de Cristo, pero también anuncia la muerte de Cristo hasta que Él venga. Esto es algo característico de la fe verdadera. La fe verdadera se centra en el Evangelio. El Evangelio es la muerte de Cristo, es que Él murió para salvarnos. Mire, si leemos en Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al 26, vea lo que se dice acerca de Jesucristo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber dado el pan a sus discípulos, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hacer memoria de la muerte de Cristo, del partimiento de su cuerpo, del derramamiento de su sangre. Cuando uno hace memoria de la muerte de Cristo, afirma la fe. Uno está haciendo uso de la fe y la fe crece, la fe abunda. Debemos recordar siempre la muerte de Cristo. Pero también esto significa que debemos dar testimonio de esta muerte. Debemos anunciar esta muerte. Cuando participamos de la comunión de la Santa Cena, tomamos el pan, tomamos la copa. Al tomar el pan pensamos en el cuerpo de Jesucristo que fue herido. Cuando tomamos la copa, recordamos su sangre que fue derramada por nosotros. Y esto tiene que ver con la fe. La fe es recordar, es hacer memoria. La fe es anunciar. La fe nos permite esto. Y la fe nos lleva a esto. Porque ciertamente comprendemos que Cristo murió por nosotros. Y esto hace que haya fe. Y esta misma fe nos hace estar siempre recordando esto. Mire,
Parece algo negativo lo que Tomás estaba pidiendo, pero esto lo podemos ver también de manera positiva. Él dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Lo que Tomás está afirmando es que en verdad los clavos traspasaron las manos de Jesús, que su costado fue abierto. O sea, Tomás está diciendo que Cristo sí fue crucificado. Él estuvo en la cruz. Podemos tomar esto de manera positiva para decir, la fe en verdad nos centra en la muerte, en el sufrimiento, en el derramamiento de la sangre de Cristo. Esto fue real, porque real era nuestra condición espiritual, separados de Dios, en pecado y bajo el poder de Satanás. Y el apóstol Pablo, cuando habla a los corintios acerca de hacer memoria de la muerte de Cristo y anunciar la muerte de Cristo, lo hace en el contexto de la Santa Cena de la Comunión, que cuando se reúnen en la mesa para comer el pan y tomar la copa, lo que están haciendo es recordar la muerte de Cristo y anunciar la muerte de Cristo. Esto provoca fe, esto provoca confianza, esto permite darnos cuenta más y más, experimentar más y más la bendición del Evangelio, las bendiciones de la cruz de Cristo, las bendiciones de la muerte de Cristo. Esto nos hace recordar que alguien ya pagó por nuestros pecados. Alguien sufrió el castigo por nuestros pecados. Alguien ya aplacó la ira de Dios. Esto nos hace pensar que si estamos en Cristo, ya no estamos bajo condenación, que nuestros pecados pueden ser perdonados y también es quitada nuestra culpa. Nos va a traer gozo, nos va a traer esperanza. Esto produce felicidad, porque entendemos nuestra condición espiritual, entendemos nuestra posición delante de Dios por lo que Cristo ya ha hecho. Así que, hermanos, la fe es esto. La fe es poder estar haciendo memoria del Evangelio. Es hacer memoria de lo que Cristo ya hizo por nosotros. En tercer lugar, Dios siempre obrará para que seamos movidos de la incredulidad a la fe y para que nuestra fe sea más grande. Reiteramos acá lo que aconteció, lo que sucedió. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús está procurando que haya fe en el corazón de Tomás. Jesús está procurando que se vaya la incredulidad de la vida de Tomás. Sí, hermanos, en el punto 3, porque Dios siempre obrará para que seamos movidos de la incredulidad a la fe, para que nuestra fe sea más grande. Dios lo hace en su infinita misericordia, porque ciertamente nuestro corazón es duro, nuestro corazón es incrédulo. Y como ya hemos dicho en el punto número 1, la fe es el don de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegó la fe a nosotros, llegó la fe, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Puede un muerto producir algo en su vida? No, el muerto está muerto. Nos llegó la fe cuando estábamos sirviendo a Satanás. Nos llegó la fe cuando éramos esclavos del pecado. Nos llegó la fe cuando estábamos apartados de Dios e incapacitados para volver a Dios y tener comunión con Él. Entonces es Dios el que siempre ha obrado para que seamos movidos hacia Jesucristo, para que seamos movidos de la incredulidad a la fe, para que podamos en verdad creer. Y no solamente Dios hace que tengamos fe,
Dios hace que la fe sea cada vez más grande. Jesús movió a Tomás de la duda, de la incredulidad, a la fe, a la confianza. Mateo 11, verso 1 al 6. Vea lo que ocurre acá. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan quería saber solo una cosa: si él era Jesús el Cristo, si él era el Mesías. Y la respuesta de Jesús es: díganle a Juan lo que está sucediendo. Porque en verdad todo esto que está sucediendo muestra que Jesús es el Cristo, muestra que Jesús es el Mesías. Y así el profeta Isaías anunció, porque Dios le inspiró, le dio el mensaje para que Isaías dijera, anunciara lo que Jesús haría para mostrarse así como el Cristo, así como el Mesías. Y esta es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo a través de Jesús. Es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en lo que Jesús está haciendo. Porque el Espíritu Santo está dando testimonio de que Él es Cristo, de que Él es el Mesías. Entonces, esto Dios lo está haciendo porque quiere mover a las personas de la incredulidad a la fe, de la duda a la confianza, del desconocimiento al conocimiento, para que las personas verdaderamente reciban a Jesús como el Cristo, para que las personas verdaderamente puedan creer. Estos hechos sirven como testimonio delante de las personas que verdaderamente Jesús es el Cristo. Y mire, por eso Juan, aquí mismo en este capítulo 20, donde está nuestra lectura base, en el verso 30 y 31, vean lo que ocurre. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Se habla de las señales, de los milagros, de los hechos, de las maravillas que Jesús hizo con sus discípulos, en presencia de sus discípulos. Esto Jesús lo hizo entre multitudes. ¿Y esto para qué sirve? Mire, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Las señales, pues, las maravillas, los hechos, los milagros, todo eso ocurrió. Se hizo y fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, para que el mundo viera que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está el propósito y el fin de todo. Que creamos en Jesucristo, que tengamos esa fe que nos haga reconocer a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, para que tengamos salvación, para que tengamos vida eterna. Así que en el punto número 3, Dios siempre obrará para que seamos movidos de la incredulidad a la fe y para que nuestra fe sea más grande. Hermanos, pero este propósito se cumple en la vida
de los que Dios ha elegido para salvación. Porque muchos otros vieron las señales y en lugar de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, muchos señalaron a Jesús como una persona poseída por Satanás, que todo lo que hacía, para muchos, lo hacía a través del poder de Satanás. Muchos fue lo que vieron, fue lo que creyeron, fue lo que consideraron. Pero estas personas, por supuesto, no tuvieron fe porque Dios no obró para que ellos tuvieran fe. Esto muestra que aunque las personas sean religiosas, no se van a salvar por el hecho de ser religiosas, celebrar fiestas, por llevar a cabo ritos, por llevar a cabo ceremonias. No se van a salvar. Necesitan la fe en Jesucristo. Pueden tener fe en la religión, fe en los ritos, fe en las celebraciones, fe en ellos mismos, en su devoción, en su propia justicia, pero no se van a salvar a menos que pongan su fe verdaderamente en Jesucristo. Y fue el caso de los que creyeron en Jesucristo a través de las obras que vieron. Esto en cuanto a los que se salvan y en cuanto a los que se pierden. Aunque vieron las obras, las maravillas, los milagros, las señales, no creyeron y se perdieron. La fe tiene que ver con esto, con la palabra, con lo que está escrito. Nosotros no vemos físicamente a Jesús. Y tal vez hemos experimentado algunos milagros de muchas maneras, pero nunca vamos a tener la experiencia que tuvieron aquellas personas que vieron las señales y las maravillas de Jesús. Pero nosotros tenemos la palabra y creemos que cuando la palabra narra los hechos, los acontecimientos, las maravillas de Jesús, los milagros de Jesús, aun cuando esto es una narración solamente, creemos que Dios obra con su Espíritu Santo para que nosotros tengamos fe. Cuando oímos la palabra del Evangelio, cuando leemos la palabra del Evangelio, creemos que esto produce fe en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Cuando escuchamos los mensajes, creemos que esto produce fe en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Romanos 10, del verso 14 al 18. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. La fe llega a nosotros por el oír del Evangelio. Y aún los que anuncian el Evangelio son enviados. ¿Quién los envía? Los envía Jesucristo. Tienen el poder del Espíritu Santo para ser testigos, para ser discípulos, para ser predicadores. Y cuando recibimos la palabra, entonces esto produce fe en nosotros por la obra de Dios. Así que Dios está manifestando los hechos, los milagros de Jesús a través de la palabra. Y también la palabra es predicada. Y esto sirve para que tengamos fe. Entonces, hermanos, ¿por qué estar pensando que necesitamos ver cosas? Necesitamos experimentar cosas para que entonces uno pueda decir: voy a proceder a creer porque me han comprobado que en verdad Dios existe, que Jesucristo existe,
Esta no es la fe salvadora. Esta fe no sirve. Esta fe es un fracaso espiritual. La fe verdadera viene cuando podemos ver todo lo que Jesucristo hizo, su obra perfecta. Cuando llegamos a la cumbre del conocimiento y entendemos que Jesucristo murió, derramó su sangre por nosotros. Cuando oímos el Evangelio, la palabra del Evangelio, la lectura del Evangelio, la voz del Evangelio, viene la fe. Y así podemos invocar a Jesucristo. Y podemos buscar a Dios a través de Jesucristo. Por esto, hermanos, tenemos que decir entonces que Dios siempre obrará para que seamos movidos de la incredulidad a la fe, de la duda a la confianza. Y esto también hará que nuestra fe sea más grande. Dios lo hace así. Mire cómo Dios hace que la fe sea grande. Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A través de la prueba, Dios hace que nuestra fe crezca. ¿Por qué? Porque Dios está obrando siempre en la prueba. Dice la Biblia que debemos gozarnos cuando hay diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Aprendemos a esperar en Dios, aprendemos a perseverar. Cuando la prueba de la fe es real en nosotros, somos perfeccionados. Cuando la prueba de la fe es real en nosotros, vamos a tener más conocimiento del Evangelio, más conocimiento de las promesas de Dios, más conocimiento de las bendiciones de Dios, más conocimiento del poder de Dios, más conocimiento de la gracia del Evangelio, porque Dios estará obrando en esas circunstancias difíciles, en esos momentos fuertes en nuestra vida. Dios se estará manifestando y tendremos más experiencia con Él, más relación con Él. Así la fe crece, la fe se desarrolla, la fe es más amplia, la fe es más profunda. Eso nos da a nosotros una vida cristiana estable, firmeza. Eso nos da un carácter más sólido en Jesucristo, nos perfecciona. Entonces Dios está haciendo esto. Permitirá la ocasión para la prueba. Permitirá ese proceso para hacer que nuestra fe sea más grande. No se queje, gócese. No se ponga triste, alégrese. No se sienta derrotada, derrotado. Siéntase en victoria. No piense que todo se acabó porque está pasando por un proceso difícil. No. Usted tiene que llegar a la conclusión. Dios está obrando para que mi vida sea más bendecida, para que yo conozca más a Jesucristo. Y cuando conozco más a Jesucristo, puedo conquistar la felicidad. Puedo sentirme más dichosa, más dichoso, más bienaventurado en todo, porque Dios está obrando. Pero también, hermanos, hay un momento en el que Dios va a permitir que la fe crezca, que nuestra fe se desarrolle en esos tiempos de fracaso. Imagínense cómo se sintió Tomás cuando fue confrontado. Mire, él dijo así: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dijo, no voy a creer, a menos que yo meta mi dedo en el lugar de los clavos. No creeré, a menos que yo meta mi mano en su costado. Eso es lo que él se propuso. Pero Dios, en su infinita misericordia, va a llevar a Tomás a la fe. Bueno, Jesús lo hace, porque ese es el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, él es confrontado.
Jesús le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. No metió su dedo en el lugar de los clavos. No metió su mano en el costado de Jesús. Cuando fue confrontado, él confesó, Señor mío y Dios mío. Pero hubo una confrontación. Hay momentos en nuestra vida cristiana en donde vamos a experimentar fracasos para conocer más nuestra poca fe, para que veamos la necesidad de procurar y provocar que nuestra fe crezca, que nuestra fe se desarrolle. Mire, veamos un caso. Mateo 17, verso 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, los discípulos fracasaron. Y aquí viene este ejemplo del fracaso para que nosotros podamos conocer nuestra calidad de fe, para que podamos conocer nuestra fe, lo poco de nuestra fe, para que podamos conocer la necesidad, entender la necesidad de ser diligentes, de ser responsables, de hacer lo necesario para que nuestra fe crezca. Y Dios permite la ocasión. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. A Jesús no le agrada la gente incrédula. A Dios no le agrada la gente que no tiene fe. Hebreos, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos? Hebreos dice que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios responde, galardona, responde a la fe, al clamor con fe. Las acciones con fe son recompensadas. Dios siempre va a agradarse de los que tienen fe. Jesús dice, generación incrédula y perversa. Hermanos, es perversión no tener fe. ¿Sabe por qué? Porque el que no tiene fe no hace las cosas bien. Porque el que no tiene fe no pide bien. El que no tiene fe no actúa correctamente en la vida cristiana. Entonces, hay un tiempo de fracaso para que sea evidente nuestra fe, para que podamos conocer nuestra fe, para que veamos la necesidad de buscar más fe. Y respondió Jesús, así pues, a este hombre y a las personas que estaban allí, oh generación incrédula y perversa. Luego en el verso 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Lo que los discípulos no pudieron hacer, Jesús lo hizo de manera inmediata, de manera eficaz. Viendo entonces los discípulos que Jesús había hecho esto, seguramente se sorprendieron. Y por eso, de acuerdo al versículo 19, viniendo los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Los discípulos fracasaron, pero tuvieron una lección de fe. Los discípulos fueron derrotados por el diablo, por el demonio, pero tuvieron una experiencia para reflexionar en su condición incrédula y perversa. Ellos reconocieron la necesidad de hacer que la fe vaya desarrollándose más y más, como es un grano de mostaza. El grano de mostaza es muy pequeño, pero puesto en la tierra, y cuando nace la semilla, comienza a extenderse, a extenderse, a extenderse, y se vuelve un árbol muy grande. Así debe ser la fe de nosotros, desarrollándose más y más, más y más todo el tiempo. Y Jesús entonces, por eso le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sé creyente, Tomás. Y Dios nos dice hoy a nosotros que seamos creyentes y que hagamos que la fe vaya desarrollándose más y más. ¿Y cómo se va a desarrollar la fe? Ya hemos leído en Juan 20, 30 y 31. Al conocer más a Jesús, al conocer más a Cristo, al entender más el Evangelio, nuestra fe va a desarrollarse más y más. Número 4. La resurrección es testimonio y fundamento de nuestra fe. La resurrección de Cristo. Hemos enfatizado la muerte de Cristo, pero también la resurrección de Cristo. Esto es importante en el ámbito de nuestra fe. Debido a que Tomás no creyó en Jesús, esto está diciendo algo. Él no estaba consciente ni era constante en la palabra de la resurrección. Cuando él dice así, cuando él dice, si no veo y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, entonces no voy a creer. Si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no voy a creer. Si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Esto quiere decir que él no había creído la palabra de Jesús acerca de la resurrección. No había creído en lo que se dijo en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección. Entonces, para nosotros es importante entender que la resurrección es un testimonio de nuestra fe. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo. Y el hecho de que Él resucitó, eso es un testimonio de que Él es el Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es de quien se habló en el Antiguo Testamento. Que la palabra que Él dijo, que al tercer día iba a resucitar, es veraz. Esto también nos hace tener un testimonio pues verdadero para creer en Jesucristo y en su resurrección. Pero también es el fundamento de nuestra fe. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así que la resurrección es un testimonio claro de que Él es el Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo resucitó, hermanos, significa que en verdad nos ha liberado de nuestros pecados. Ha quitado nuestro pecado, ha quitado nuestra culpa. Porque
La resurrección también es una manifestación de que Dios se complació, de que el sacrificio de Cristo fue perfecto, de que la vida de Cristo fue perfecta, que todo fue consumado, que todo fue hecho para que tengamos salvación, para que tengamos vida eterna. Por eso nuestra fe, la fe verdadera, tiene presente siempre la resurrección de Cristo, como un testimonio de que Él es el Cristo, de que Él es el Hijo de Dios verdaderamente, que Él pudo cumplir con las demandas de Dios, que Dios verdaderamente fue complacido como Él lo dijo. Y así, hermanos, nuestra fe tiene un fundamento, la resurrección de Cristo. Nuestra fe es verdadera porque Cristo es verdadero, y Cristo es verdadero porque Él murió verdaderamente y verdaderamente resucitó de entre los muertos. Número 5. La duda es condenada. Sí, Jesús no quiere la duda. Jesús no quiere la incredulidad. Ya hemos leído cómo reprendió a sus discípulos. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de soportarles? O sea, en esa incredulidad. Y ya hemos leído y volvemos a decir lo que Jesús le dijo a Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué Jesús le dice así a Tomás? Porque Tomás no puede ser un verdadero discípulo, un verdadero apóstol si es incrédulo. Necesita creer, necesita disipar su duda. Todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Dios galardona. Sin fe es imposible agradar a Dios. La duda es condenada, la duda es rechazada. Mire, con frecuencia Dios siempre estará condenando la duda. Dios, por eso, como ya hemos mencionado, se va a revelar de manera especial todo el tiempo en nuestro corazón, y lo va a hacer a través del Evangelio. Cuando leemos el Evangelio, cuando oímos el Evangelio, cuando conocemos más a Jesús, su palabra, sus hechos, cuando tenemos más y más memoria de la muerte de Cristo, de su resurrección, la duda es condenada, la incredulidad es condenada. Vea lo que dice Juan 3:16 al 19. Oiga esto, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que el que no cree está perdido, se va a perder. Luego el verso 17 y más adelante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que no cree ya es condenado. Y mire, ¿en qué consiste esta condenación? En que Cristo vino, manifestó sus obras, se dio a conocer, fue visible, trajo la palabra, hizo lo que tenía que hacer como el Cristo, como el Mesías. Pero las personas amaron más a las obras del diablo. Cristo es la luz. Satanás es la oscuridad. Satanás tiene que ver con la tiniebla. Y las personas, los hombres, amaron más las tinieblas que la luz. Quiere decir, amaron más las obras del diablo.
siguieron a Satanás, se mantuvieron bajo el poder de Satanás y no quisieron la luz, no quisieron a Cristo. Esta es la condenación. Las personas no creyeron en Jesucristo, no lo recibieron, no recibieron su obra, no aceptaron su obra como el Mesías, como el Cristo. No lo conocieron. Siguieron en la oscuridad, porque siguieron en la mentira, bajo la influencia de Satanás. Prefirieron una religión que a Cristo y siguieron allí en su incredulidad. Hermanos, la duda es condenada. La incredulidad es condenada. Por eso nosotros necesitamos la fe. Y la fe correcta, la fe verdadera, es la fe en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos creer. Por eso Jesús llevó a Tomás de la duda a la confianza, de la incredulidad a la fe. Número 6. Lo que Dios haga será suficiente para hacer renacer y avivar la fe. Oiga bien, lo que Dios haga será suficiente para hacer renacer y avivar la fe. Dios se reveló todo respecto a Cristo, respecto al Mesías. En el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas, los salmos, todos hablaron acerca de Cristo. Y tenemos en los evangelios la narración de la vida de Cristo, su persona, sus palabras y todo lo referente a su obra. Tenemos el evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Y tenemos todo el Nuevo Testamento que habla acerca de Jesucristo. Todo esto es suficiente. Todo esto es suficiente. Lo que Dios haga será suficiente para hacer renacer y avivar la fe. Pero además, hermanos, nosotros nunca debemos poner a prueba a Dios. Nosotros nunca debemos tentar a Dios para decirle, si haces esto, voy a creer. Si ocurre esto, voy a creer. Si te manifiesta de esta manera, voy a creer. Si te manifiestas de este modo, voy a creer. No, porque todo lo que Dios haga será suficiente para que Él provoque un renacimiento de nuestra fe y un avivamiento de nuestra fe. Tenemos la palabra. Si con total seguridad escudriñamos las Escrituras, oímos el mensaje del Evangelio, si procuramos conocer más la palabra, tener más entendimiento de la palabra, si procuramos oír más los mensajes, si oramos a Dios pidiendo su manifestación conforme a su voluntad, conforme a su plan, conforme a su propósito, lo que va a ocurrir es un renacimiento de esta fe, es un avivamiento de esta fe. Eso es suficiente. Es lo que tenemos que hacer. Hay personas que están tentando a Dios, están probando a Dios. Estas personas son incrédulas. Estas personas están bajo condenación. Hermanos, conozcamos más a Jesucristo. Escudriñemos más la Biblia. Escuchemos más el mensaje. Y oremos a Dios pidiéndole, manifiéstate. Haz tu obra en mi vida, pero que sea conforme a tu voluntad. Que sea como tú quieres. Y Jesús incluso dijo también eso. Que no sea como yo quiero. Que sea tu voluntad. Y eso, hermanos, será suficiente para que nosotros podamos cada día más renacer en fe, ser avivados en fe. Y por último, hermanos, para terminar, para concluir, la fe en Cristo se confiesa y por lo tanto nos convertimos en testigos naturales.
¿sí? La conclusión de todo esto. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí hay una confesión. Hay una confesión. Pero a la vez, Tomás es un apóstol y va a ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Va a ser testigo de la muerte de Jesucristo, de su resurrección. Él va a ser testigo del Evangelio. Él confesó esto. Y esto lo convierte en un testigo natural. Y por eso Jesucristo quería que Tomás pasara de la incredulidad a la fe, de la duda a la confianza, para que se convirtiera en un testigo. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero en verdad, Tomás es uno de los apóstoles. Y son aquellos que enseñan el Evangelio, que guardan las palabras del Evangelio para darlas a conocer al mundo. Y por eso en el punto número 7 y como conclusión, la fe en Cristo se confiesa y por lo tanto nos convertimos en testigos naturales. Hermanos, la fe en Cristo se da a conocer. Nuestras palabras dan a conocer lo que creemos. Y eso sirve de testimonio para que los que no creen crean. Tomás ahora confiesa la fe que por un tiempo había negado. Si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Si no meto mi mano en su costado, no creeré. Él no lo hizo porque finalmente la presencia de Jesús, las palabras de Jesús le convencieron y al final confesó, Jesús es el Señor. Jesús, el Cristo es Señor. Jesús, el Cristo es Dios. La fe nos lleva a la profundidad del Evangelio. Sí, hermanos, si en la fe hay conocimiento y entendimiento del Evangelio, sí, porque ya hemos dicho que por el oír de la palabra viene la fe. Entonces, si en la fe hay conocimiento y entendimiento del Evangelio, también la fe nos va a llevar a profundizar más en el Evangelio. Es decir, creí cuando oí y creí. Entonces, si oí y creí, esa fe que me hizo creer me va a llevar a profundizar más en el Evangelio, a entender más el Evangelio, a tener más conocimiento del Evangelio, y eso me convierte en un testigo natural, porque voy a saber hablar lo que entiendo, lo que conozco. Voy a compartir el conocimiento que tengo del Evangelio, pero también como el Evangelio se encarna en mi vida, me convence, me convierte, entonces mi vida será un testigo del Evangelio. Naturalmente mi manera de ser, mi vivir, mi experiencia, mi felicidad, mi gozo, mi paz, todo lo que yo vivo se convierte en un testigo natural del Evangelio. La fe, entonces, nos impulsa al movimiento de salvación en el mundo. El que tiene fe es movido siempre en el plan de Dios, de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, de salvar a las personas hasta lo último de la tierra, de salvar a todas las tribus, naciones y pueblos con el Evangelio. Así entonces nosotros, hermanos, de verdad, podemos cada día más y más ser testigos del Evangelio. Nos convertimos en verdaderos testigos del Evangelio. Así que hemos comprendido lo que es la fe en Cristo, la que nos permite encontrar la felicidad. Hemos hablado 7 enseñanzas, 7 mensajes sobre esta fe. Tome esto para su vida y ahora mismo que Dios le mueva a creer. Si no ha creído en Jesucristo, que en este momento el Espíritu Santo le mueva por medio del Evangelio, por medio de esta palabra para creer. Pero si usted ya es un creyente en Jesucristo, tome en cuenta estas 7 lecciones para que su fe crezca, para que disfrute de la felicidad al estar en Cristo,
al estar por medio de Cristo en Dios y disfrutar así todas las bendiciones y todas las promesas. Cuando usted disfruta las bendiciones y las promesas de Dios, está disfrutando de Dios y gozando de Él para siempre, pero también estará en el plan de Dios, agradando a Dios, glorificando a Dios en ese movimiento de salvación mundial, para que hasta lo último de la tierra llegue el Evangelio y las personas sean salvadas. Oremos. Gracias, Dios, por esta palabra, por este mensaje de hoy. Tu Espíritu Santo ha hablado una vez más. Queremos pedirte que infundas fe en los que no creen para que crean. Pedimos que implantes la fe en los que están muertos espiritualmente. Dios bendito, que a través de tu Espíritu Santo coloques la fe en las personas incrédulas, perversas, en los que están viviendo la vida esclavos en el pecado bajo el poder de Satanás. Pon fe para que sean salvos al ser perdonados y al ser quitada la culpa por la confianza en Jesucristo, creyendo en la obra de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, y esa muerte se llevó a cabo tal y como fue anunciada, y que Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Señor, que haya ahora mismo, por tu gracia bendita, en tu voluntad, salvación en la vida de los que hoy creen. Oramos por tu iglesia, oramos por tu pueblo, oramos por todos, Señor, por todos los creyentes, para que en esta noche sean bendecidos más y más de manera espiritual. Oramos, Señor, por todas las personas que recibieron la palabra en esta noche, que espiritualmente crezcan, maduren, que la fe se desarrolle, que la fe aumente, que te manifieste, Señor, más y más para que la fe crezca. Obra en la vida para que esa fe se desarrolle. Oramos también, Señor, por los familiares que aún no son creyentes, para que los miembros de la familia, para que las familias, los hogares hoy representados reciban la bendición de la salvación. Te pedimos que traigas sanidad a los enfermos. Obra de manera poderosa en los enfermos. Oramos por los que están tristes, por los que tienen problemas emocionales, los que tienen problemas de ansiedad. Obra poderosamente. Sánales, Señor. Te pedimos que traigas la bendición del pan material a la vida de cada persona, a la vida de las familias y de los hogares aquí representados. Ten misericordia, prospera las finanzas, bendice a las familias también para que sean protegidas, Señor, y sean dirigidas siempre a través del Espíritu Santo, dirigidas, Señor, mediante la guía del Espíritu Santo, mediante el Evangelio, para que sean protegidas, Señor, que tus ángeles guarden y protejan a mis hermanos y a sus seres queridos. Gracias por todos los que han recibido la palabra y que estos sean bendecidos y sus seres queridos sean bendecidos de manera grande y para siempre. Oramos, Señor, por todos en el nombre de Jesucristo. Amén.